Escúchame como si mi voz saliera de la piedra fría de una sala sin ventanas, porque ahí es donde se dicen las verdades que construyen imperios. Todo ataque contra ti es una confesión de miedo, y el miedo es la moneda más antigua de poder. Te atacan porque no pueden poseerte, porque no pueden predecirte, porque sienten, aunque no lo entiendan, que tu ascenso los convierte en pequeños. Y cuando un hombre se siente pequeño, no busca crecer, busca reducir al otro. Aquí nace la trampa, y aquí mismo nace el truco para darle la vuelta a cualquier ataque. No respondas en el terreno que ellos eligen. No te defiendas como un acusado. No expliques como un culpable. No compitas en ruido con quienes viven del ruido. Deja que su agresión se convierta en su biografía y tu silencio en tu autoridad. Porque el que se justifica, se coloca debajo, y el que observa, gobierna desde arriba. Cuando te acusen, no corrijas la historia, cambia el escenario. Cuando te provoquen, no muerdas el anzuelo, conviértelo en espejo. Permite que se vean a sí mismos en su propia rabia, en su prisa, en su necesidad de destruirte para sentirse vivos. Tú, en cambio, aprende el arte de la lentitud estratégica. La lentitud no es debilidad, es cálculo. Es decirle al mundo, yo decido cuándo reaccionar, y por lo tanto decido el resultado. Comprende esto, porque aquí se esconde la alquimia psicológica del dominio. El ataque busca arrastrarte al mismo nivel emocional del atacante. Si lo logra, ya te ha vencido, aunque creas que has ganado la discusión. El truco es negarles ese acceso. No les regales tu pulso, tu respiración, tu foco mental. Mientras ellos gastan energía intentando herirte, tú conservas la tuya para construir. Y esa diferencia, invisible al principio, con el tiempo se convierte en abismo. Porque el poder no se acumula con explosiones, se acumula con control. Control de la emoción, control de la narrativa, control del ritmo. Cuando te atacan, la mayoría corre a limpiar su nombre. Tú debes correr a fortalecer tu posición. Que hablen, que inventen, que exageren. Cada palabra que lanzan es tiempo que tú puedes invertir en subir de nivel, en mejorar tu valor, en reforzar tu independencia económica, social, mental. El dinero, el estatus, la competencia silenciosa, esas son las verdaderas respuestas a la provocación. No se responde con la boca, se responde con resultados. Pero hay un paso más oscuro, más refinado, más propio de quienes entienden la anatomía del poder. Usa el ataque como herramienta. No para vengarte de inmediato, sino para mapear. Observa quién se suma, quién guarda silencio, quién disfruta en secreto. Cada ataque revela alianzas, envidias, jerarquías ocultas. Te están regalando información estratégica a cambio de su propia estabilidad emocional. Tómala, memorízala, y cuando llegue el momento, no el momento de la rabia, sino el momento de la ventaja, sabrás exactamente dónde presionar, dónde avanzar y a quién jamás volver a confiarle tu espalda. Así, el ataque deja de ser una amenaza y se convierte en un entrenamiento. Un simulacro de guerra que te prepara para conflictos mayores, para escenarios donde el error no es un comentario, sino una caída real. Y no olvides esto, porque aquí se rompe la mente del hombre común. No necesitas que te respeten, necesitas que te calculen. El respeto es frágil, depende de emociones. El cálculo es frío, depende de consecuencias. Cuando te atacan y tú no te descompones, cuando no te explicas, cuando no suplicas comprensión, comienzan a preguntarse qué sabes, qué planeas, qué ventaja tienes que ellos no ven. El misterio es una forma de poder, y el autocontrol es su guardián. Así, el agresor empieza a dudar de sí mismo. Y la duda, en política, en negocios, en relaciones, es la grieta por donde se derrumba cualquier ofensiva. Tú no necesitas aplastar al enemigo, basta con hacerle sentir que se enfrenta a algo más grande que su rabia, más estable que su impulso, más paciente que su estrategia. Este es el giro final de la primera lección. No conviertas el ataque en un drama personal, conviértelo en una señal del camino correcto. Si nadie te ataca, es porque no representas amenaza, porque no estás ocupando espacio, porque tu crecimiento no incomoda. El conflicto es el precio de la expansión. Y quien aprende a usar ese conflicto como combustible, en lugar de permitir que lo queme, comienza a caminar el sendero de la dominación interna. Dominas primero tu reacción, luego tu reputación, después tu posición, y finalmente el juego entero cambia de reglas para ti. Así se da la vuelta a cualquier ataque, no con furia, sino con superioridad silenciosa, con paciencia estratégica, con una ambición tan disciplinada que ni siquiera el odio ajeno puede desviarla.
Entonces escucha más hondo, porque ahora entramos en el territorio donde pocos se atreven a mirar. El ataque no solo quiere dañarte, quiere definirte. Quiere encerrarte en una identidad que no elegiste, quiere empujarte a actuar desde una máscara que te debilita. Si aceptas esa definición, aunque sea para negarla, ya estás jugando dentro de su jaula. Por eso el segundo movimiento es más cruel, más frío, más poderoso. Te rehúsas a ser explicado. No aclaras quién eres. No corriges la imagen. No te esfuerzas por ser entendido. Dejas que el mundo discuta sobre ti mientras tú te conviertes en algo que no necesita permiso para existir. La mayoría de los hombres vive obsesionada con la percepción. Los que gobiernan se concentran en la posición. Y la posición no se gana con discursos, se gana con acumulación silenciosa de ventajas. Aquí es donde entra la psicología del dinero y del dominio, porque ningún ataque duele tanto como el éxito que no pueden frenar. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, lo que realmente quiere es detener tu avance. Quiere que gastes tu energía defendiéndote en lugar de invertirla en crecer. Y si caes en esa trampa, te conviertes en un actor reactivo, en una marioneta emocional. El truco maquiavélico es el opuesto. Mientras ellos hablan, tú construyes. Mientras ellos especulan, tú ejecutas. Mientras ellos se obsesionan con tu caída, tú fortaleces las estructuras que te hacen imposible de derribar. Ingresos, habilidades, alianzas, disciplina. Estas son las murallas que no se destruyen con rumores. Y cuando tu base es sólida, la opinión deja de ser una amenaza y se convierte en ruido de fondo. Pero hay algo todavía más profundo, algo que separa al estratega del simple sobreviviente. Usar la hostilidad para afinar tu carácter. Cada ataque es un martillo golpeando el metal de tu mente. O te quiebra o te templa. Si te victimizas, te vuelves blando. Si lo interpretas como entrenamiento, te vuelves peligroso. Empiezas a entender que la comodidad es enemiga del crecimiento, que la aceptación masiva suele ser señal de mediocridad y que la fricción es el ambiente natural del hombre que asciende. Así, psicológicamente, ya no huyes del conflicto, lo utilizas para reforzar tu identidad interna, una identidad que no depende de aplausos ni de aprobación, sino de estándares propios, de objetivos claros, de una visión que no se negocia por tranquilidad emocional. Y observa cómo cambia el equilibrio cuando tu interior se vuelve inaccesible. El atacante necesita reacción para sentirse poderoso. Necesita ver que te afectó, que te movió, que te sacó de tu eje. Pero cuando no obtiene eso, cuando ve que su esfuerzo no produce control, su ataque se debilita. Empieza a perder intensidad, coherencia, apoyo. Porque la agresión se alimenta de atención y tú ya no la estás suministrando. En ese punto, el juego se invierte. Ya no eres el objetivo, eres el estándar silencioso contra el cual se comparan. Tu calma se vuelve provocación. Tu avance se vuelve humillación indirecta. Y sin decir una palabra, obligas al otro a enfrentarse con su propia estancación. Aquí es donde muchos cometen el error final. Creen que la victoria es humillar de regreso. No lo es. La verdadera victoria es volverte irrelevante para el conflicto porque ya estás operando en otro nivel del tablero. Mientras ellos pelean por estatus emocional, tú estás acumulando estatus real. Mientras ellos luchan por narrativa, tú estás asegurando recursos. Mientras ellos se desgastan en rivalidades, tú estás diseñando independencia. Y esa distancia, esa brecha de realidad, es lo que convierte cualquier ataque en un gesto desesperado, en un ladrido contra una caravana que ya avanzó demasiado lejos para detenerse. Este es el segundo giro del truco. No solo no te defiendes, te transformas. Usas la presión para redirigir tu enfoque hacia poder tangible, hacia control interno, hacia una identidad que no puede ser definida desde afuera. Así, el ataque deja de ser personal y se vuelve funcional. Ya no es una herida, es una señal de que estás creciendo en la dirección correcta. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre en tu psicología. Dejas de buscar paz, empiezas a buscar dominio sobre ti mismo. Y ese dominio, tarde o temprano, se refleja en todo lo que tocas. Bien, ahora entramos en la zona donde el truco deja de ser solo defensa y se convierte en arma, porque el verdadero estratega no solo sobrevive al ataque, lo redirige para aumentar su propio poder. Observa con frialdad. Cuando alguien te ataca públicamente, está enfocando la atención sobre ti. Está señalándote. Está diciendo, sin palabras, mírenlo, es relevante. La mayoría desperdicia ese foco intentando limpiar su imagen. Tú lo utilizas para reforzar tu presencia. No niegas el conflicto, lo trasciendes.
Sigues avanzando con una calma que parece arrogancia, con una disciplina que parece indiferencia, y el mensaje que envías es devastador. Lo que tú dices no detiene mi progreso. Así conviertes la hostilidad en validación indirecta, en prueba social de que ocupas un lugar que otros desean. Pero hay una capa más oscura y más efectiva. Aprendes a hablar el lenguaje del resultado, no el del argumento. El atacante quiere debate, tú entregas crecimiento. Quiere humillarte, tú elevas tu nivel. Quiere manchar tu nombre, tú haces que tu nombre pese más. Porque en el mundo real, el valor percibido sigue al valor demostrado. Y cuando tus logros comienzan a ser visibles, cuando tus ingresos aumentan, cuando tu influencia se expande, el ataque empieza a verse no como denuncia, sino como envidia mal disimulada. La narrativa se voltea sola, sin que tú la toques. Y esa es la forma más limpia de ganar, dejar que la realidad haga el trabajo sucio por ti. Aquí es donde el juego psicológico se vuelve implacable. El que ataca desde la emoción vive en el corto plazo. Quiere alivio inmediato. Quiere sentir que dañó, que impactó, que tuvo poder por un momento. Tú, en cambio, empiezas a operar desde el largo plazo. Construyes sistemas, hábitos, flujos de dinero, reputación estratégica. Y esa diferencia temporal es letal. Porque mientras uno gasta energía en conflictos, el otro la invierte en estructuras que generan ventaja automática. Así nace la verdadera dominancia. No de la confrontación directa, sino de la acumulación silenciosa que vuelve innecesaria la confrontación. Y en este punto ocurre algo que pocos anticipan. El agresor comienza a necesitarte más de lo que tú lo necesitas a él. Necesita tu reacción para justificar su ataque. Necesita tu caída para validar su narrativa. Necesita que te veas afectado para sentirse relevante. Pero tú ya no estás ahí. Estás demasiado ocupado construyendo, creciendo, moviéndote hacia espacios donde su voz no tiene alcance. Y cuando alguien ataca a quien no puede alcanzar, se expone, se desgasta, se radicaliza. Empieza a parecer obsesivo. Empieza a perder aliados. Empieza a revelar que el conflicto no era moral, era personal. Y esa exposición es una forma de autodestrucción que tú no tienes que provocar. Solo tienes que permitir que ocurra. Ahora entiende esto, porque aquí se forma el núcleo del carácter dominante. No reaccionas para ganar, reaccionas solo cuando te conviene. El resto del tiempo, operas, te mueves, acumulas, te fortaleces. Aprendes a disfrutar incluso del hecho de que hablen, porque sabes que cada palabra que gastan en ti es energía que no usan para mejorar sus propias vidas. Y tú sí la estás usando. Estás convirtiendo presión en enfoque, crítica en combustible, hostilidad en señal de que tu presencia altera el equilibrio. Y si lo alteras, es porque estás subiendo. Este es el tercer giro del truco maquiavélico. El ataque ya no es algo que toleras, es algo que integras en tu estrategia de ascenso. No te hace retroceder, te empuja hacia una versión más fría, más disciplinada, más peligrosa de ti mismo. Ya no buscas ser aceptado, buscas ser inevitable. Y cuando alguien se vuelve inevitable, los ataques cambian de forma. Dejan de ser golpes y se convierten en intentos de imitación, en respeto disfrazado, en silencio forzado. Porque el mundo puede odiar lo que no puede controlar, pero termina adaptándose a lo que no puede detener. Entonces cierra los ojos por un momento y entiende la última capa, la más peligrosa, la que convierte a un hombre en arquitecto de su propio destino. El ataque ya no viene solo de afuera, también nace dentro de ti. Dudas, impulsos, necesidad de validación, hambre de venganza rápida. Esas son las grietas por donde el mundo entra a manipularte. El truco final de Maquiavelo no es solo girar el ataque externo, es conquistar el ataque interno. Porque el enemigo más útil para quienes quieren controlarte es tu propia reacción. Cuando dominas ese impulso, cuando ya no necesitas responder para sentirte fuerte, cuando no buscas demostrar nada, te vuelves opaco a control. Ya no pueden predecirte. Ya no pueden guiarte con provocaciones. Ya no pueden mover tu rumbo con insultos ni halagos. Y un hombre que no puede ser movido es un hombre que empieza a mover el juego. Aquí es donde el poder se vuelve identidad. No actúas con frialdad como una técnica, actúas con frialdad porque tu mente ya habita en el largo plazo. Piensas en posiciones, no en emociones. En consecuencias, no en impulsos. En construcción, no en desahogo. Y eso cambia la forma en que el mundo te trata. La gente siente, aunque no sepa explicarlo, cuando alguien no necesita su aprobación ni su permiso. Siente cuando alguien no compite por atención, sino por dominio silencioso de su propio camino. Esa presencia impone más que cualquier confrontación. Porque el verdadero poder no grita,
no discute, no se justifica. Avanza. Y entonces ocurre la transformación completa. El ataque deja de ser un evento y se convierte en un filtro. Filtra a los débiles, filtra a los impulsivos, filtra a los que viven de drama. Tú sigues avanzando con una mente limpia, enfocada, estratégica. Ya no te preguntas por qué te atacan, te preguntas cómo usar cada fricción para refinar tu dirección. El conflicto se vuelve parte del paisaje, como el viento para un navegante. No lo maldice, ajusta las velas. Y cuanto más fuerte el viento, más rápido avanza el barco, si sabe gobernarlo. Este es el punto donde la psicología del dinero, del estatus y del control se alinean. Porque quien no se deja arrastrar por ataques emocionales toma mejores decisiones, más frías, más rentables, más sostenibles. No quema puentes por orgullo, no pierde oportunidades por rabia, no se distrae por necesidad de reconocimiento. Su energía está concentrada en crear valor, en escalar, en volverse cada vez más independiente de la opinión ajena. Y la independencia, en cualquier forma, es una amenaza para cualquier sistema que vive de controlar a otros. Por eso atacan, por eso critican, por eso intentan desestabilizar. Y por eso, si sabes leer el juego, sabes que vas por el camino correcto. Así se completa el truco. No respondes como víctima. No reaccionas como impulsivo. No compites como desesperado. Te mueves como estratega. Absorbes el golpe, rediriges la energía, refuerzas tu estructura y sigues avanzando con una calma que desconcierta. Con el tiempo, ya no te atacan para destruirte. Te atacan porque tu existencia les recuerda todo lo que no han sido capaces de construir. Y eso, sin que digas una sola palabra, es una forma silenciosa de victoria. Recuerda esta ley y guárdala donde nadie más pueda tocarla. Quien controla su reacción, controla el campo de batalla. Y quien controla el campo de batalla, aunque camine solo y en silencio, termina decidiendo cómo se escribe la historia.